Transurfing, capítulo 5. La transición inducida. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy nos sumergimos en una de las partes más reveladoras del primer tomo de Transurfing, el capítulo 5. Me acompaña Montserrat Oliveros. Hola Montserrat. Hola Miquel. Quien ha analizado a fondo estos textos de Vadim Zeland para ayudarnos a entender cómo tomamos las riendas de nuestra realidad. Montserrat, hoy hablamos de la transición inducida, un concepto que explica por qué nuestra vida puede cambiar de color drásticamente. Así es, Miquel. Empecemos con que en la página 152 del libro original, Zeland nos recuerda que en el espacio de las variantes hay de todo para todos. Es impresionante ver cómo existe un sector donde la vida de un individuo concreto ha perdido todos sus colores, mientras que para los demás estos mismos colores siguen siendo alegres y divertidos. Esto nos lleva al recambio generacional. Es un patrón casi trágico. Al envejecer, la gente piensa que la vida se ha vuelto peor, que la música o el clima de su juventud eran superiores. Pero para los jóvenes de hoy, la vida sigue siendo bella. La pena es que cuando esos jóvenes crecen, suelen repetir el patrón y empiezan a pensar que sus tiempos fueron mejores que los de la generación siguiente, deslizándose hacia líneas de vidas más grises. Es como si nos dejáramos arrastrar por una inercia invisible. En tus notas hablas del embudo del péndulo como el culpable de esto. Exacto, el embudo del péndulo es el mecanismo de captura. Empieza con un empujón, una noticia negativa o un evento que te afecta. Si respondes con negatividad, le das energía al péndulo y él te devuelve otro impulso más fuerte, como una noticia similar o un detalle aún más dramático. Así te vas sintonizando con esa frecuencia hasta que la noticia negativa pasa a ser parte de tu realidad. Como dice la página 160, en otras palabras, lo ocurrido en una noticia negativa originaria, de una u otra forma sucede contigo cuando la aceptas como parte de la realidad en tu vida. Esto se aplica a las catástrofes y las guerras. Si dejas entrar esa información en ti, si la lamentas y la discutes, dejas de ser un observador para convertirte en víctima. En la página 163 hay una frase clave. Puedes odiar la guerra o luchar efectivamente en contra, pero al péndulo no le importa si estás a favor o en contra. Cualquier energía le vale, sea esta positiva o negativa. Si emites en la frecuencia de la guerra, tu vida se traslada a esa línea de batalla. Recuerda aquello que decimos siempre, a lo que te resistes, persiste. O sea, contra más odias algo, contra más en contra estás poniendo tu atención ahí. Y como pones tu atención, el péndulo se alimenta de ello. Entonces, ¿qué más da si lo haces de forma positiva o negativa? La cuestión es que estás poniendo tu atención. Y lo que aún es más importante, estás poniendo tu energía. Estás poniendo la energía que es para ti en una situación externa, pensando de que de esta forma justificas, ¿no?, que las guerras no son buenas. Y eso llega hasta lo más personal, como el miedo al desempleo, ¿verdad? Totalmente, el miedo a perder el trabajo es una transición inducida muy pérfida. Empieza con un rumor o ver que alguien cercano queda desempleado. Ese miedo se incrusta en tu subconsciente y aunque intentes ocultarlo, tus gestos y tu inseguridad te marcan. Es como si llevaras un cartel que dice «Listo para el despido». Lo mismo ocurre con las epidemias o el pánico colectivo, donde el consentimiento voluntario al juego del péndulo te hace enfermar o perder el control. La clave está en la página 166, donde dice: al estar tranquilo en cuanto a tu futuro, la actividad de las fuerzas equiponderantes no te afectará. Es decir, cuando confías en que todo fluya, las fuerzas equiponderantes no tendrán nada que equilibrar, porque tú no estás en desequilibrio. Montserrat, entremos de lleno en el apartado de la pobreza. ¿Qué es donde más detalles querrías recalcar hoy según el Transurfing? Es fundamental, Miquel, para entender por qué alguien no sale de la escasez,
debemos de ver los 3 factores principales que se describen en el Transurfing, en el libro. El primer factor es la sintonización. Si uno ha nacido en la pobreza, se acostumbra a eso, sintoniza con eso y emite su energía en la frecuencia de línea de la vida pobre o de carencia de riqueza. Pasar a la abundancia es casi imposible si solo odias tu pobreza o envidias al rico. El segundo factor es la zona de confort y los atributos de riqueza. El pobre a menudo no se siente digno de lo caro. Si le dieras 1 millón de euros, lo perdería porque su frecuencia no encaja con la vida próspera. Para manifestar riqueza, hay que admitir sus atributos en nuestra vida, aprender a sentirnos dueños de lo bueno y cómodos en ambientes de lujo antes de tener el dinero. Esto me hace recordar un caso una vez con una amiga que en la zona del centro de Barcelona empezó a recorrerse todas las zapaterías de lujo y yo cada vez que entraba me sentía fatal porque yo no me sentía... Yo tenía en aquel entonces muy poco valor de mí, me infravaloraba mucho, entonces me sentía como que me miraban por encima. Y claro, esta chica me decía, pero no tienes ninguna diferencia entre tú y la dependienta. ¿Por qué te sientes inferior con la dependienta? Es que si me dijeras, estamos en una fiesta de lujo y la gente toda es muy lujosa y de mucho dinero, pero te estás comparando con la tienda y la dependienta. Y lo que pasaba es que yo en aquel entonces me sentía inferior, porque mi economía era muy escasa, eran mis principios en el mundo de las terapias alternativas, ganaba muy poco y entonces era como, no puedo entrar, me sentía pequeña. Entonces cuando leí ahora este segundo factor, me he sentido completamente identificada, porque justamente es esto, ¿no? La clave está en admitir los atributos en nuestra vida, aprender a sentirnos dueños de lo bueno y cómodos en ambientes de lujo, porque no hay ninguna diferencia entre nosotros y las personas lujosas o que tienen más dinero. Son igual de seres humanos. Efectivamente, todos tienen los mismos problemas, tienen también sus dificultades. Incluso más. Exactamente. Entonces la clave está en cómo tú te sientes y la clave está en el valor que uno se da a uno mismo. Yo ahora, por supuesto, ya he encontrado mi propio valor, ¿no? Y mi propio valor no está en un concepto de personas en ambientes de lujo. Mi propio valor viene de mi sabiduría interior, de mi calma interior, de mi paz, de la abundancia que tengo de amor en mi vida, de la felicidad que tengo con mi familia. Ese es mi gran valor. Cuando tú consigas descubrir cuál es tu valor, entonces ese valor que tú tienes interno es cuando se manifiesta fuera. Y eso es lo que está diciendo Celan. Y el tercer factor es el más peligroso, el odio activo y el potencial excesivo. Celan nos advierte, si odias algo muy activamente, creas un potencial excesivo, estás poniendo mucha energía. Entonces, las fuerzas equiponderantes, que solo buscan equilibrar la balanza, se dirigirán contra ti. ¿Por qué? Porque les resulta más fácil eliminar a un adversario solo que cambiar a todo el mundo que a esa persona no le conviene. Por eso en la página 160 leemos: cuanto más odias a algo, más de eso encuentras en tu vida, porque piensas en ello. No importa si te gusta o no te gusta, el problema es que piensas en ello, el problema es que estás poniendo tu energía. Y recuerda que yo siempre te digo que somos como imanes, y donde tú estás poniendo tu energía, eso estás haciendo el efecto de imán y eso es lo que atraes. Recuerda esto no es cosa de Celan, esto es cosa mía. Donde tú estás poniendo tu energía, haces el efecto de imán y eso es lo que atraes, tanto si lo amas como si lo odias. Así que dicho esto, mejor que pongas todo tu enfoque en todo lo que amas. Es impactante. ¿Y cómo entra la envidia en todo esto? La envidia es un obstáculo insalvable. Al envidiar lo que otro tiene, nuestra mente intenta desvaluar ese objeto para no sentirnos menos. El subconsciente interpreta esto literalmente. Si devalúas la riqueza del otro, tu subconsciente entiende que esa riqueza es mala o que no la necesitas y hará todo lo posible para que nunca la consigas. Por eso es de vital entender la diferencia entre deseo e intención. El deseo es pasivo,
no tiene fuerza y suele crear potenciales excesivos. La intención, en cambio, es la firmeza de actuar y la disposición de tener. Es ir a por lo que uno quiere con la misma naturalidad con la que vas al kiosco a por el periódico. Es decir, cuando tú deseas la riqueza del otro, deja que se vaya, que se desprenda de ti. No lo deseas. Pon la intención en cómo tú puedes ir hacia conseguir la riqueza que tiene el otro, porque la valoras. Valora, alégrate por la riqueza del otro, porque entonces estarás irradiando un potencial de energía de que amas la riqueza, que es lo contrario de la envidia. Para ir cerrando, ¿cómo evitamos caer en estas espirales negativas? Pues mira, con el ejemplo de la lluvia de la página 172. Si te enfureces porque llueve en tu picnic, alimentas el péndulo. La transición inducida solo empieza si respondes a sus provocaciones. Recuerda que el péndulo no necesita tu dinero, lo que necesita es la energía negativa que emites cuando sientes que el dinero se te esfuma. El único medio para salvarse es no entrar en el juego del péndulo destructivo. Tu guarda no puede dormirse. Gracias, Montserrat. Cerramos con los 8 puntos claves de este capítulo. Bien, empecemos. 1. Cada persona crea su propia capa del mundo. 2. El mundo es una superposición de estas capas individuales. 3. Emitir energía negativa empeora tu propia capa. 4. La agresión no es fuerza, es una reacción ante el péndulo. 5. Responder a eventos negativos induce una transición a líneas peores. 6. La transición inducida mete el evento negativo en tu realidad. 7. No dejes entrar información negativa en tu capa. 8. Ignorar no es evitar, es no mostrar interés. Exacto, Miquel. Y antes de despedirnos, quiero hacer una invitación especial. Si deseas poner en práctica toda esta información y transformar tu vida de verdad, he reunido todo mi conocimiento y sabiduría en el Máster Iniciático de Maestría Cuántica y del Ser. Comenzamos el próximo 27 de agosto y solo disponemos de 11 plazas para poder trabajar profundamente en tu autoconocimiento y transformar tu forma de pensar, sentir y actuar. Además, si vives en Barcelona, recuerda que una vez al mes realizamos los retiros de silencio en nuestro centro de terapias Hermes Cuídate Aprende. Una oportunidad única, sin duda. Nos vemos en el próximo episodio. Un placer y hasta la próxima. Adiós.